protagonistas de la información. Joana, muy buenos días, bienvenida a RPP. Carlos, buenos días, un abrazo para ti, un saludo por supuesto para todas las personas que tenemos el placer de acompañar este domingo 6 de noviembre y efectivamente, ¿no? Como conversando con los protagonistas de la información, el análisis respectivo y la comprensión, ¿no? Un poco más profunda de algunos temas. Esta semana, por ejemplo, se dijo que se suspendía la cooperación judicial de Odebrecht con nuestro país, de Brasil con nuestro país. ¿Qué significa esto? ¿Significa que volvemos a foja cero? ¿Qué significa esto también con los casos propios de Odebrecht? ¿Significa que se van a caer? ¿En qué condición estamos en estos momentos y qué es lo que viene de ahora en adelante? Es lo que queremos conocer justamente. Ciertamente, Joana, ¿no? Terminamos esta semana con varios temas pendientes realmente en la agenda de nuestro país que se van a definir en los próximos días, ¿no? Y también con algunos anuncios que han sido un tanto sorpresivos, precisamente el que tú mencionabas, el anuncio del Ministerio Público Federal de Brasil de suspender el acuerdo de cooperación entre Brasil y Perú en el caso de megacorrupción Odebrecht, ¿no? Y esto, sorpresivamente, a pedido de la misma empresa. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Lo vamos a conversar con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Doctor Antonio Maldonado, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, señor González. Buenos días, señora Castro. Gusto de saludarles. Esta decisión del Ministerio Público Federal de Brasil, ¿qué implicancias, ¿no? ¿Qué implicancias va a tener en el caso Odebrecht? Puede tener implicancias serias si no se resuelve de manera pronta, de manera inmediata. Hoy tenemos más elementos de juicio de lo que se tenía cuando se difundió el cable de la agencia EFE dando a conocer esta noticia, y ya se pueden obtener algunas conclusiones. Ustedes en la presentación del tema han señalado la sorpresa que esto causó a las autoridades peruanas. Y esta sorpresa es indebida, es decir, no debió existir una sorpresa de esta naturaleza. No estoy imputándole a la autoridad peruana este hecho, se lo estoy imputando al Ministerio Público de Brasil. O sea, no es la forma de atender un acuerdo de asistencia y cooperación judicial internacional por parte de una autoridad requerida, en este caso Brasil. Por tanto, Brasil tiene mucho que responder. Su Ministerio Público Federal está manejando muy mal las cosas, ha respondido como si fuera un subordinado de la empresa Novonor, que es el nuevo nombre de Odebrecht, sí, que al parecer, no obstante de haber cambiado nombre, sigue con sus antiguos estilos y prácticas. Pero lo más grave de esto es que Brasil queda mal. O sea, la República Federativa de Brasil, que se cuida tanto en la imagen pública internacional, queda muy mal. Porque ahora en diciembre, por ejemplo, se va a realizar en Washington la reunión anual de Transparencia Internacional. ¿Cómo se va a ver este hecho en ese foro? Los foros internacionales también siguen muy de cerca estos desarrollos que unen hoy día más claramente que nunca corrupción y derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se va a pronunciar, el sistema interamericano. En el sistema de las Naciones Unidas hay expertos independientes en estas materias, corrupción y derechos humanos. Es más, hay un mecanismo que se denomina el examen periódico universal, donde los estados se examinan unos con otros y ven cómo están actuando. Por supuesto que la República Federativa de Brasil está quedando muy mal gracias a esa actitud irresponsable del Ministerio Público Federal de Brasil. Pero, doctor Maldonado, ¿esto significa que estos años de investigación, porque hablamos de muchísimo tiempo, hablamos de años, se pierden, se suspenden? ¿Qué va a pasar con todo eso? En cuanto a las investigaciones ya realizadas y las pruebas actuadas, es decir, los medios probatorios obtenidos y que serán discutidos en su fase procesal correspondiente, estos no se pierden. Los casos de corrupción que vinculan a Odebrecht, bueno, ya sabemos que Odebrecht aceptó su responsabilidad delictiva en al menos 4 proyectos y en el marco de una colaboración que tiene el carácter de progresiva y que se puede ampliar. Pero otras empresas vinculadas a Odebrecht también. Por tanto, esos casos de corrupción, no tanto los de lavado de activos, son los que no creo que están amenazados por esta situación.
Lo que podría estar algo más complicado son los casos de lavado de activos, como por ejemplo este que confronta y que confrontará el expresidente, el señor Ollanta y su esposa, la ex primera dama, la señora Nadine Heredia, donde hay elementos de lavado de activos a discutir. Pero tampoco en ese escenario todo está perdido, ni estamos en una situación de catástrofe total. Este proceso, señora Castro, que lleva, como usted dice, varios años, 6 años para ser exactos, es un proceso que ha sido complejo, ha sido muy difícil. Y el Ministerio Público peruano, a través de un pequeño grupo de fiscales, lo ha llevado a cabo solo. Nosotros estamos muy dados a las críticas, pero olvidamos que ese trabajo lo han hecho un pequeño grupo de fiscales sin mayor experiencia solos. Así como en su momento lo hizo la Fuerza de Tarea de Curitiba con el caso Lavallato. Y se lo digo porque comparo otros ministerios públicos en la región, como por ejemplo Guatemala, que tuvieron la asistencia internacional, por ejemplo, de comisiones internacionales contra la impunidad en el caso de Guatemala, CICIG, con millones de dólares de la cooperación externa. Esto no ha pasado en el Perú. Entonces, yo creo que esos casos no se van a perder. Creo que hay un problema, hay un impasse muy serio. En este impasse claramente hay un actor irresponsable, que es el Ministerio Público Federal de Brasil, y hay un actor que está actuando de mala fe, que es la empresa Novonor, ex Odebrecht. Pero más allá de eso, los hechos que se le imputan a la parte peruana son, desde mi punto de vista, ahora puedo decirlo con toda claridad, son inexactos, son falsos, son construidos de mala fe. Doctor, por su experiencia, por su conocimiento, ¿qué es lo que usted deduce de lo que busca realmente el Ministerio Público Federal de Brasil con esta decisión? ¿Quiere traerse abajo el proceso o parte del proceso? ¿No? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la intención final? Le voy a pedir por favor su respuesta, pero primero vamos a escuchar a nuestros anunciantes unos segundos y luego regresamos con esta interesante entrevista. Volvemos. 8 de la mañana con 20 minutos. Joana Castro en Lima y Carlos González en Trujillo. Los estamos acompañando esta mañana en ampliación de noticias, edición dominical en RPP, La Voz de todo el Perú. Estamos en diálogo con el doctor Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, analizando la suspensión del acuerdo de cooperación jurídica con Perú por parte del Ministerio Público Federal de Brasil en relación al caso Odebrecht, ¿no? Tras un pedido de la misma empresa. Doctor Maldonado, quedaba pendiente la pregunta sobre cuáles son las reales intenciones del Ministerio Público Federal de Brasil tras esta decisión de suspender el acuerdo de cooperación jurídica. ¿Qué es lo que usted intuye por su conocimiento y por su experiencia? Señor González, gracias por su pregunta. Usted también había preguntado sobre el trasfondo, y el trasfondo de este hecho debemos ubicarlo en el escenario político de Brasil, en la elección de Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil. Ese es el trasfondo político. Lamentablemente los ministerios públicos de la región, más allá de cómo se llamen, respiran a veces políticamente. Ese es su más grave error. Esto lo vemos en muchos países, lo vemos en Bolivia, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en El Salvador y ahora lamentablemente lo vemos en Brasil. Los ministerios públicos muchas veces tratan de congraciarse con los actores políticos que han ganado y no necesitan siquiera recibir una orden política del nuevo gobierno. De inmediato se ponen al servicio del nuevo gobierno. Entonces, ese es el trasfondo político. ¿Cuál es la intención? La intención aparente puede ser de generar impunidad en todos aquellos casos que puedan incomodar al señor Lula da Silva y al Partido de los Trabajadores. Entre ellos, el caso próximo a verse en juicio oral, el caso Humala Heredia, donde la intervención del Partido de los Trabajadores y del señor Lula da Silva fue muy clara. Torciéndole la mano, por así decirlo, al señor Barata, el Partido de los Trabajadores y Lula da Silva le pidieron al señor Marcelo Odebrecht que le entregara un apoyo a la campaña electoral de Humala y esposa. 3 millones de dólares fueron entregados en un maletín en el departamento de algunos de estos personajes en Miraflores. Y esta fue una orden directa del Partido de los Trabajadores. Entonces, el Partido de los Trabajadores, que hoy día
se rasga las vestiduras y se presenta como una víctima del lawfare, que está lejos, por supuesto, de serlo, y el señor Lula da Silva menos lejos de ser un personaje inocente en esta trama, son los que han inspirado esta situación que lleva al Ministerio Público Federal a tratar de congraciarse con el nuevo poder político y a la empresa de buscar un escenario en su sede nacional para, a partir de allí, tratar de reconducirse. Curiosamente, recordemos que cuando cambió de nombre la empresa, el señor Odebrecht dijo, no estamos borrando el pasado no se borra. Y luego dijo, después de todos los cambios que hemos promovido y la corrección de rumbos, miramos hacia lo que queremos ser, una empresa inspirada en el futuro. Ese es nuestro nuevo norte. Bueno, ya vemos qué clase de futuro quiere inspirar el nuevo nombre de la empresa Odebrecht. Ahora, ¿se podrían dar nuevas negociaciones o en todo caso nuevos acuerdos? ¿Qué se tendría que hacer? Porque ya estamos hablando, claro, de una suspensión de cooperación, pero ¿y lo que puede venir después? ¿Cuál sería el escenario? Sí, por supuesto. El escenario próximo es un escenario de negociación. Y le diré algo importante, señora Castro. Ese escenario de negociación le conviene más al Ministerio Público Federal de Brasil que a la parte peruana. Porque finalmente, si todo estalla, si el acuerdo se quiebra definitivamente y ya no hay nada más que negociar, bueno, pues todos los acuerdos de colaboración eficaz donde Odebrecht ha obtenido importantes privilegios se caerán también y habrá que perseguirlos de la manera más dura. Eso no inhibe ni, por supuesto, impide al Estado peruano de ejercer todas las acciones que la ley internacional le habilita, entre ellas extradiciones y otros, para incorporar en los procesos, traerlos y condenarlos a todos los que sean responsables. Por tanto, el escenario de la negociación sí se abre. Actores importantes de la parte peruana son, sin duda, el equipo especial de fiscales, pero es un equipo que tiene un cierto expertise, no tiene experiencia en materia de negociación internacional. Por eso se requiere el apoyo de la Oficina de Cooperación Internacional y Asistencia Internacional del Ministerio Público, pero también se requiere el acompañamiento de la Cancillería peruana. Nuestra diplomacia tiene el suficiente expertise, la suficiente capacidad técnica para lidiar con Itamaraty, que es la parte brasileña. Y esto lo ha hecho antes. En mi experiencia personal, en el contexto de la extradición de Fujimori, yo tuve el apoyo de la Cancillería peruana a través del entonces canciller Óscar Maurtua y del entonces embajador del Perú en Chile, el embajador José Antonio Meyer. Sin el apoyo de ambos, yo no habría podido avanzar en absoluto en la extradición. De tal manera que esto es fundamental, el papel de la Cancillería, pero también en el lado de la Procuraduría querríamos ver o escuchar algunas palabras del Procurador General. Ya recuperó su puesto, pero bueno, hay que hablar algo, ¿no? Hay que expresar algún punto de vista y no quedarse ahí tranquilo a ver que esa batalla la libre solo la Procuradora Silvana Carrión. Ahora, doctor Maldonado, el hecho de que se hable de suspensión y no de anulación, ¿no?, de la cooperación jurídica, da esperanza de que esta decisión se pueda revertir, como han apuntado algunos especialistas, o solamente estamos en un juego de palabras, porque hay que recordar que la jueza Naiko Coronado ha ratificado que Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, ex ejecutivo de la constructora, van a ser interrogados definitivamente mañana y el martes. Sí, es un juego de posiciones, es un juego de poder, es un escenario donde Odebrecht juega de mala fe tratando de mostrar algo de poder y para eso utiliza el Ministerio Público Federal de Brasil. Mire, las razones de fondo no tienen sustento en absoluto. Las cláusulas discutidas son usualmente cláusulas estándar en cualquier acuerdo de asistencia y cooperación internacional. Y concretamente, en julio del año 1999, la República del Perú y la República Federal de Brasil celebraron un acuerdo de asistencia judicial en materia internacional. Y en virtud de ello, una cláusula estándar que ahora, respecto de la cual ahora Odebrecht se raja las vestiduras, es una que se refiere a las limitaciones a la asistencia, que dice literalmente: la parte requiriente no usará ninguna información o prueba obtenida mediante este acuerdo para fines distintos a los declarados en la solicitud de asistencia judicial sin previa autorización de la parte requerida. Estas son normas estándar. Esto no se ha vulnerado. El Perú ha demostrado claramente que las 3 supuestas vulneraciones no han ocurrido y son muy grotescas de ser enarboladas. Claro, pero decirle al Perú
Lo que se ha hecho, doctor Maldonado, digamos desde Brasil, vendría a ser entendido o leído como una burla a nuestro país, porque se tenía que entregar además una lista completa, tratar de entender además con los nombres quiénes eran los involucrados en los actos de corrupción. Es decir, se iba a continuar justamente con este proceso de investigación y ahora lo que se tiene en medio es una suspensión. ¿Lo podemos calificar de esta manera? Sí, por supuesto. Hay mala fe de Novo Honor, de ex Odebrecht. Hay irresponsabilidad del Ministerio Público Federal de Brasil y esto se traduce en, sí, podemos calificarlo de esa forma o de otras formas más duras aún, pero el hecho es que el Perú no está actuando mal, el Perú no ha actuado mal. Hoy me queda la tranquilidad de saber que nuestras autoridades, me refiero a los fiscales del Grupo Especial Lavallato, la procuradora Silvana Carrión, han actuado con toda corrección y con la mayor buena fe, de tal manera que el reproche institucional, político, moral y jurídico, hay que hacerlo al Ministerio Público Federal de Brasil. Ahora ni siquiera hay que hacerlo a Novo Honor, sino hay que decirle cómo es posible que el Ministerio Público Federal de Brasil se dejase instrumentalizar de esta manera por una empresa que ha cambiado de nombre, pero no de prácticas. Muy bien, vamos a estar atentos entonces, doctor Maldonado, a la respuesta del equipo de fiscales Lavajato para ver cómo se puede enfrentar esta decisión del Ministerio Público Federal de Brasil y que no se afecte pues esta investigación, porque todo el Perú quiere saber realmente qué es lo que hay detrás y descubrir quiénes son los responsables de estos casos de corrupción para que sean sancionados de la manera que corresponde. Muchísimas gracias, doctor Maldonado, por este diálogo con RPP. Muy amable. Muy buenos días. 8 de la mañana con 29 minutos, Joana, es momento de actualizar los titulares de la media hora y luego regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.